Después de terminar el trabajo, alrededor del mediodía, Julia decidió pasar por el apartamento para ver cómo estaba su marido enfermo. Pero en el momento en que entró silenciosamente por la puerta, oyó su voz en el salón y se quedó paralizada, incrédula. Lo que escuchó la dejó atónita. Antes de entrar en materia, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas. Tu suscripción significa mucho para nosotros, ya que nos ayuda a seguir con nuestro trabajo. No olvides darle a me gusta al video y disfrutar de la historia. Julia se quedó inmóvil junto a la puerta entreabierta de su casa, con una bolsa de la farmacia resbalándose de sus dedos y cayendo con un golpe sordo al suelo. Dentro había medicamentos para el resfriado destinados a su marido Igor. Su voz llegaba desde el salón, tan familiar, tan querida. La había oído todos los días durante los últimos 9 años. Pero esta vez tenía un timbre diferente, ligero, coqueto y tierno. Un tono que no había usado con ella en años. Mi sol, te echo tanto de menos. No, no te preocupes, mi mujer está en el trabajo. Podemos hablar libremente. Es tan confiada que no sospecha nada. Saldré más tarde y fingiré que voy a comprar unos medicamentos. Todo se derrumbó en ese momento. 9 años de matrimonio. 8 años criando a su hija Lisa. Una hipoteca compartida. Planes para unas vacaciones de verano en Sochi. Todo se desintegró en un instante. Y sin embargo, la mañana había comenzado con total normalidad. El despertador sonó a las 6:30, como de costumbre. Julia se estiró para apagarlo, con cuidado de no molestar a Igor, que ya se removía inquieto bajo la manta. Afuera, la mañana de octubre los recibió con un cielo gris y una ligera llovizna. Un clásico otoño moscovita. «Levántate, Sonia», le susurró, dándole un suave codazo. «Tu alarma sonará en media hora y todavía tengo que preparar el desayuno». «Me duele mucho la cabeza», gimió él, dando vueltas en la cama. «Y me duele la garganta. Debo de haber cogido algo». Ella instintivamente le puso una mano en la frente. Estaba notablemente caliente. «Quizá deberías quedarte en casa y descansar hoy», le sugirió. «No puedo», murmuró Igor. «Tengo una reunión importante con unos clientes. Petrov me matará si no voy». Pero a las 8 de la mañana, cuando Leisa ya estaba casi lista para ir al colegio, Igor tenía un aspecto horrible, pálido, tosiendo y claramente dolorido. «Papá, pareces un zombi», dijo Leisa mientras untaba mantequilla en una tostada. De la boca de los niños, asintió Julia, colocando una taza de té caliente con miel delante de él. «Igor, esto es ridículo. Llama a Petrov y explícaselo. No puedes ir así». Él dudó un momento y luego exhaló profundamente. «Quizá tengas razón. Me siento fatal. Llamaré desde el trabajo y diré que me he puesto enfermo». Media hora más tarde, Julia acompañaba a Lisa al colegio. Como siempre, la niña se entretenía. Se había olvidado el diario, los zapatos de repuesto y el libro de matemáticas. Leisa se parecía mucho a su padre. El pelo oscuro, los ojos marrones, la barbilla obstinada. «Mamá, ¿de verdad está enfermo papá?», preguntó mientras se ponía la chaqueta. «Anoche parecía muy feliz cuando fuiste a la tienda». «Los resfriados pueden aparecer rápidamente», le explicó Julia con delicadeza. «Puedes encontrarte bien por la noche y despertarte con fiebre a la mañana siguiente». «Vamos, llegarás tarde», le dijo, dándole un beso en la cabeza a su hija. De vuelta en el apartamento, Igor yacía acurrucado en el sofá, mirando su teléfono bajo una manta. «He llamado al trabajo», murmuró sin levantar la vista. «Petrov no está muy contento. ¿Pero qué le vas a hacer? La reunión se ha pospuesto». «Bien», asintió Julia. «Descansa hoy, toma tus vitaminas. Te traeré la medicina de la farmacia cuando salga del trabajo». Igor asintió levemente, con la mirada fija en la pantalla de su teléfono. Julia notó la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios, pero supuso que simplemente estaba leyendo una noticia divertida o charlando con sus amigos. En su oficina, en el departamento de contabilidad de una empresa constructora, el día transcurría con normalidad, informes, facturas, llamadas a proveedores. Sin embargo, sus pensamientos seguían volviendo a Igor. No podía dejar de preguntarse cómo estaría solo en casa. A las 11 de la mañana lo llamó para ver cómo estaba. «¿Cómo te encuentras? ¿Te has tomado la temperatura?».
Estoy bien, respondió Igor con indiferencia. Estoy tumbado. Descansando un poco, solo tengo 37.2 grados Celsius, nada grave. Bebe mucho líquido y ventila la habitación, le aconsejó ella. Sí, doctora, respondió él con una risita. No te preocupes, por la noche estaré mejor. Alrededor de la 1 de la tarde, durante su pausa para comer, Julia decidió pasar por el apartamento. Pensó que Igor probablemente no había comido nada desde por la mañana y que incluso un enfermo necesitaba algo caliente, como una sopa ligera. Además, todavía tenía que comprar medicamentos adecuados. En casa solo tenían aspirina caducada y un frasco de antiséptico verde brillante. En la farmacia de la planta baja de su edificio, una mujer corpulenta de unos 50 años escuchó la descripción de los síntomas que le hizo Julia y negó con la cabeza con simpatía. «Es algo que está pasando», dijo mientras preparaba los medicamentos. «Todos los días lo mismo. Aquí tiene paracetamol, gotas nasales y pastillas para la garganta, que actúan rápidamente». Julia le dio las gracias y se dirigió a la 7ª planta. Al llegar a la puerta del apartamento y empezar a buscar las llaves, oyó la voz de su marido desde dentro y se quedó paralizada. Se inclinó para escuchar. «Mi sol, te echo tanto de menos». Julia se quedó paralizada frente a la puerta, escuchando cómo los cimientos de su vida empezaban a resquebrajarse. La voz de Igor era tan tierna, tan cariñosa. Era el mismo tono que él había reservado solo para ella, cuando se conocieron hace 10 años en una fiesta de empresa organizada por unos amigos comunes. «Sí, claro, mi amor. Nos vemos esta noche. Le diré a mi mujer que voy a la farmacia. No sospechará nada. Siempre está en el trabajo o con el niño. Pero contigo, me siento vivo otra vez». Le temblaba la mano mientras intentaba introducir la llave en la cerradura. Se le hizo un nudo en la garganta y no podía respirar. Se deslizó hasta que su espalda se apoyó contra la pared. Cerró los ojos e intentó asimilar la devastadora traición que se estaba produciendo al otro lado de la puerta. «No, mañana no puede ser», continuó Igor. «Mi mujer estará en casa. Es sábado. Aliska siempre está por ahí. Pero el lunes está bien. Volveré a fingir que estoy enfermo. Está funcionando a las 1000 maravillas. Es tan atenta. Me trae la medicina y me mima». Luego se oyó una carcajada. Él se reía. Se reía de su ternura, de su ansiedad, de su genuina preocupación de esa mañana, cuando le había tocado la frente y le había traído té con miel. Las lágrimas corrían por las mejillas de Julia. Ella realmente creía que era una esposa feliz. Sí, Igor había parecido un poco distante en los últimos meses. A menudo llegaba tarde a casa. Pero ella lo había achacado al estrés del trabajo y al cansancio. Ahora sabía la verdad. Igor tenía realmente una carga de trabajo exigente. Proyectos, clientes difíciles y expectativas implacables por parte de los clientes. A eso se sumaba el peso de la hipoteca, los gastos relacionados con la escuela y la reciente hospitalización de la madre de Julia. Y la vida se había vuelto completamente agotadora. «No sospecha nada», resonó la voz de una mujer en el teléfono. «La mayoría de las esposas se dan cuenta de estas cosas. La mía sí», añadió la mujer. «Ni hablar». Se rió Igor. Está demasiado absorta en su propio mundo. El trabajo, la niña, la casa. Es en lo único que piensa. A veces parece que somos vecinos que viven uno al lado del otro, cada uno en su burbuja. Esas últimas palabras la hirieron más que cualquier otra cosa. Era así como él veía su matrimonio. Todos esos años que había invertido en cuidar de su vida familiar, apoyándolo en los momentos difíciles, dando a luz y criando a su hija, ¿no habían significado nada para él? ¿Realmente le había parecido una mera convivencia? «Bueno, cariño, tengo que colgar», dijo Igor por fin. «Mi mujer puede entrar en cualquier momento. Nos vemos esta noche. Te quiero». Se oyeron unos pitidos cortos. La llamada había terminado. El silencio invadió el apartamento. Julia se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta y se obligó a recuperar la compostura. Tenía que entrar y fingir que todo era normal, al menos hasta que decidiera qué hacer a continuación. Por fin giró la llave en la cerradura. Julia abrió la puerta en silencio y entró en el pasillo. Igor estaba tumbado en el sofá, envuelto en una manta,
con la mirada fija en la televisión. Cuando se dio cuenta de que ella había entrado, le dedicó una sonrisa débil. «¿Has vuelto?» «Bien. Me siento fatal. Me ha subido la fiebre. Menudo espectáculo». Julia lo miró fijamente, luchando por conciliar al hombre que tenía delante, con el que, hacía unos momentos, le susurraba palabras dulces a su amante, burlándose de su preocupación y planeando una velada romántica juntos. Ahora yacía allí, fingiendo ser un marido indefenso y necesitado de afecto. «Te he traído unas medicinas», dijo ella, manteniendo cuidadosamente un tono neutro. «Paracetamol y algo para la garganta». «Gracias, cariño. Eres tan cariñosa, cariñosa, cariñosa». Y solo unos minutos antes, ella no había sido más que una vecina, indiferente y prescindible. «¿Quieres un poco de sopa?», preguntó Julia entrando en la cocina. «Voy a hacer pollo. Por supuesto, ya sabes lo mucho que me gusta tu sopa». Abrió la nevera, sacó un trozo de pollo y empezó a cortarlo. Le temblaban tanto las manos que temía cortarse, su mente daba vueltas. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Enfrentarse a él? ¿Exigirle la verdad? Pero no, necesitaba pruebas. Aún así, ¿cómo podía dudar de lo que había oído? «Mi rayito de sol, nuestros planes para esta noche». No había lugar para malentendidos. En sus 9 años de matrimonio, Julia nunca había sospechado que Igor le fuera infiel. Nunca le había parecido del tipo que coqueteaba sin cuidado. Siempre parecía sensato, comprometido con la familia. Incluso cuando sus amigos lo invitaban a la sauna o a pescar, solía rechazar la invitación y prefería quedarse en casa con su esposa y su hija. Pero estaba claro que no lo conocía tan bien como creía. Mientras la sopa se cocinaba a fuego lento en la cocina, Julia intentó recordar cuándo había empezado todo. Quizás hacía 6 meses. Fue entonces cuando empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Había viajes de negocios de los que nunca había hablado antes. Luego llegó la nueva camisa, cara y elegante, que según él era necesaria para reuniones importantes con clientes. Y su teléfono. Antes lo dejaba casualmente sobre la mesa, pero ahora siempre lo llevaba en el bolsillo o en la mano, incluso cuando se duchaba. Él lo había justificado diciendo que en cualquier momento podían recibir llamadas urgentes de clientes. ¡Qué ciega había estado! Todas las señales clásicas de infidelidad estaban ahí, pero ella no las había visto, o más bien, no había querido verlas. Se había convencido a sí misma de que todo seguía bien entre ellos. «Yul, ¿está lista la cena?», gritó Igor desde la sala. «Me muero de hambre». «Ahora mismo te la traigo», respondió ella. Julia sirvió la sopa en un plato, añadió unas rebanadas de pan a una bandeja y se la llevó. Igor se incorporó en el sofá y aceptó la bandeja con una sonrisa agradecida. «Huele de maravilla». «Gracias, mi amor». «Mi amor». Pero ella ya no era la única. Ahora había alguien más, la que él llamaba su rayito de sol. «Igor», dijo Julia sentándose en el sillón frente a él. «Quizá deberíamos ir al médico esta noche si no te baja la fiebre». Casi se atraganta con la sopa. «¿Al médico?» «No, solo es un resfriado, mañana se me pasará». «Pero, ¿y si es algo más grave?» «Julia, por favor, no te preocupes. Ya he estado enfermo otras veces. Descansaré, tomaré algo y estaré como nuevo». Por supuesto que no podía ir al médico. Tenía una velada romántica planeada con su rayo de sol. «Está bien», respondió Julia. «Pero si hay algún cambio, prométeme que me lo dirás. La salud no es algo que se pueda tomar a la ligera». «Lo haré, lo prometo». Igor terminó su sopa y se acurrucó bajo la manta, encendió una película y fingió verla. Pero Julia se dio cuenta de que miraba con frecuencia su teléfono que estaba cerca, con la pantalla boca abajo. «Tengo que volver al trabajo», dijo ella. «Se acabó la pausa para comer». «De acuerdo. Me quedaré aquí e intentaré descansar. Espero sentirme mejor por la noche». «Oh, se sentiría mejor por la noche, sin duda. Lo suficientemente bien como para mantener su cita secreta». Julia se inclinó y le dio un beso ligero en la frente. Un gesto que antes estaba lleno de amor, pero que ahora era vacío y mecánico. Igor ni siquiera se inmutó, a pesar de que antes se había quejado de un terrible dolor de cabeza. De vuelta en el trabajo, le costaba concentrarse. Los números de sus informes se le veían borrosos y las llamadas con los proveedores le parecían irreales.
Más de una vez, sus compañeros le preguntaron si se encontraba bien, ya que, según ellos, estaba muy pálida. A las 5 de la tarde estaba recogiendo sus cosas para marcharse. Me pregunto qué dirá esta vez, pensó. Sin duda, se le ocurriría otra excusa. Un viaje de última hora a la farmacia o una visita urgente al médico, cuando en realidad se apresuraría a ver a la mujer a la que ahora amaba en secreto. Cuando llegó a casa, encontró a su marido milagrosamente recuperado. Ya no estaba tumbado en el sofá, sino sentado frente al ordenador, supuestamente revisando los correos electrónicos del trabajo. «Oh, has vuelto», dijo alegremente. «¿Puedes creerlo? Me siento mucho mejor. La fiebre ha bajado y ya no me duele la cabeza». «Qué bien», respondió Julia con calma. «Entonces la medicina te ha hecho efecto». «Sin duda. Por cierto, tengo que pasar por la farmacia a comprar unas vitaminas para recuperarme del todo». La farmacia. Claro. Julia se limitó a sentir, incapaz de confiar en su voz. Igor le dio un beso en la mejilla y salió del apartamento tarareando en voz baja. Se había recuperado. Milagrosamente, cuando la puerta se cerró detrás de él, Julia se dejó caer en el sofá y empezó a llorar. 9 años de matrimonio. Un hijo. Planes de futuro. Todo ello. Una ilusión. Igor había estado viviendo una doble vida y ella, sin saberlo, había desempeñado el papel de la ama de casa conveniente. La que cocinaba, lavaba la ropa y nunca hacía demasiadas preguntas. Pero ahora, la verdad estaba ante ella y tenía que decidir qué hacer al respecto. Alrededor de las 3:30 p.m., Lisa llegó a casa del colegio. En cuanto entró por la puerta, sintió que algo no iba bien. Su madre estaba sentada en silencio en la mesa de la cocina, con una taza de té frío sin tocar en las manos, mirando fijamente por la ventana. No había nada destacable fuera. Solo la casa del vecino y unas palomas posadas en el alféizar. «Mamá, ¿por qué estás tan triste?», preguntó la niña, colgando la mochila en el respaldo de una silla. «¿Lo has pillado?». «Sí, rayito de sol», respondió Julia en voz baja. «Se encuentra mejor. Incluso ha ido a la farmacia a comprar vitaminas». Lisa entrecerró los ojos. Su madre solo la llamaba rayito de sol cuando algo iba mal. Normalmente la llamaba zorrito o bebé. Pero rayito de sol, esa era la palabra que utilizaba Igor para referirse a otra persona. «Mamá, ¿qué hay para cenar?», preguntó Lisa, sacando su libro de matemáticas de la mochila. «Mañana tenemos examen y aún me quedan algunos problemas por terminar. Esta noche hagamos algo sencillo. ¿Qué tal macarrones con salchichas?». Lisa se detuvo, sorprendida. Su madre siempre preparaba cenas completas, carne, guarnición y ensalada. Los macarrones con salchichas eran una comida de emergencia, reservada para los días caóticos en los que no había tiempo para cocinar. «Mamá, ¿seguro que estás bien?». «Claro, cariño. Solo estoy un poco cansada. He tenido un día largo en el trabajo». Julia se levantó y empezó a sacar los ingredientes de la nevera. Le temblaban tanto las manos que estuvo a punto de dejar caer el paquete de macarrones más de una vez. En su mente, los fragmentos de la conversación que había escuchado antes seguían girando como cristales rotos, afilados, implacables e imposibles de ignorar. «Es tan confiada, solo son vecinos del mismo edificio. Me siento viva de nuevo. ¿Era realmente tan aburrida?». Se había convertido, como insinuaba Igor, en una simple ama de casa consumida por las tareas domésticas. Julia se preguntó con amargura. ¿Cuándo fue la última vez que salieron juntos, solo ellos dos, sin su hija? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de algo más que del pago del alquiler, las notas del colegio o la lista de la compra? Pero, ¿no era eso normal en un matrimonio? Tenían una hija, compartían responsabilidades y planes comunes. ¿Acaso eso estaba mal? ¿El hecho de dedicarse a la familia hacía que una mujer dejara de ser interesante? Igor llegó a casa a las 7 de la tarde, alegre y rejuvenecido. Llevaba en la mano una pequeña bolsa de farmacia, sin duda un accesorio para completar su coartada después de reunirse con ella. «¿Cómo están mis chicas?», preguntó dando un beso en la cabeza de Lisa. «¿Qué tal el colegio, cariño?». «Bien. Mañana tengo examen de matemáticas, así que estoy estudiando», respondió Lisa. «Así se habla. ¿Está lista la cena?». «Casi», dijo Julia removiendo la pasta.
Esta noche es una cena sencilla, lo siento. No te preocupes, lo importante es que cenamos juntos en familia. Julia casi se echó a reír. ¿Una familia? ¿Cómo podían ser una familia cuando uno de ellos llevaba una vida secreta? Después de cenar, Igor habló de trabajo, se desahogó sobre un cliente difícil y ayudó a Lisa a repasar algunos deberes. Desempeñó bien su papel. Un padre comprometido, un marido atento, pero Julia ahora lo veía todo. No era más que una actuación. Por cierto, añadió Igor con naturalidad, cortando un trozo de salchicha. Mañana tenemos una pequeña fiesta en la oficina para celebrar que hemos terminado con éxito un proyecto. Probablemente llegaré tarde a casa. ¿Una fiesta de la empresa?, preguntó Julia, con voz cuidadosamente neutra. No me lo habías dicho. Se ha decidido hoy, respondió él. Petro pensó que deberíamos celebrarlo. Ya sabes lo mucho que le gustan esas cosas. Claro, una fiesta de la empresa, otra mentira. Julia sintió en silencio, temiendo que su voz la traicionara si decía algo más. Después de cenar, Lisa se sentó a hacer los deberes mientras Igor se hundía en el sofá para ver la televisión. Julia lavó los platos, observando en silencio la facilidad con la que mentía. Su rostro estaba sereno, su voz tranquila, tan convincente y auténtica. Era un maestro del engaño. ¿Cuántas otras fiestas de la empresa había habido? ¿Cuántas visitas a la farmacia? Viajes de negocios y reuniones inventadas en los últimos meses. Esa noche, Julia no pudo dormir. Se quedó despierta escuchando el ritmo de la respiración de su marido a su lado. Él dormía plácidamente, sin rastro de culpa o tensión. De vez en cuando, murmuraba en sueños, y cada vez el corazón de Julia se tensaba, aterrorizada por si oía el nombre de otra persona. Pero no, solo murmuraba cosas sobre el trabajo o frases sin sentido. A la mañana siguiente, Julia se despertó con un fuerte dolor de cabeza y los ojos rojos e hinchados. Igor ya estaba en la cocina, desayunando mientras echaba un vistazo a las noticias en su teléfono. «No tienes buen aspecto», dijo él. «¿Te encuentras mal?» «No», respondió ella. «Solo he dormido mal. Tenía muchas cosas en la cabeza, el trabajo y todo lo demás». «No te excedas», dijo él. «Tu salud es más importante». «Qué considerado por su parte». «Qué marido tan cariñoso». Julia se sirvió una taza de café y se sentó en silencio frente a él. Igor estaba tan fresco como siempre, con los ojos brillantes y lleno de energía. Claramente, la cita de ayer con su amante había ido bien. «Igor, ¿cómo va el nuevo proyecto?», preguntó Julia, probando cuidadosamente su honestidad. «Mencionaste que el cliente era un poco difícil». «Sí, es un caso complicado», respondió él. «Pero parece que hemos llegado a un acuerdo. Hoy ultimaremos los detalles y deberíamos poder cerrar el trato». «Entonces, ¿por qué la fiesta en la oficina si aún no hay nada oficial?». Julia arqueó ligeramente las cejas, pero al principio no dijo nada. «¿Así que la celebración es antes de que se cierre el trato?». Igor dudó un instante, pero se recuperó rápidamente. «Bueno, básicamente es un trato hecho. Petrov no quería esperar. Insistió en celebrarlo hoy, ya sabes lo impaciente que es». Una mentira tras otra. Julia asintió levemente y se volvió hacia la ventana. Afuera, el sol salía en una fresca mañana de otoño, pero dentro de ella se sentía como un invierno sin vida. En el trabajo, sus compañeros le preguntaron una vez más si todo iba bien. Incluso Tatiana Petrovna, la jefa de contabilidad, la llevó aparte. «Quizá deberías irte a casa temprano y descansar un poco. Pareces agotada». «Gracias, pero no», respondió Julia. «El trabajo me ayuda a distraerme». Y era cierto. Los números, las hojas de cálculo, los estados financieros, todo exigía precisión y concentración. Sumergirse en el informe trimestral le proporcionaba un refugio temporal del caos que reinaba en su mente. El tiempo pasó rápidamente. Regresó a casa a la hora habitual. Lisa ya estaba haciendo los deberes. Igor aún no había vuelto. Julia preparó la cena, ayudó a su hija con los problemas de matemáticas y revisó su agenda escolar. El ritmo familiar de la vida familiar ahora se sentía vacío, como una actuación bien ensayada. Igor entró alrededor de las 9, ligeramente desaliñado y apestando alcohol. «¿Qué tal la fiesta de la oficina?», preguntó Julia con indiferencia. «Genial», respondió él. Petrov estaba en racha, dio un gran discurso. «El proyecto ha salido muy bien». «¿Qué has bebido?»,
Solo un poco. Cerveza, un poco de coñac, ya sabes que no soy muy de beber. Julia asintió con la cara impasible. Era cierto. Igor rara vez bebía y cuando lo hacía, solía ser con moderación. Pero esa noche el alcohol en su aliento era inconfundiblemente fuerte. Al parecer, había brindado por el éxito del proyecto con alguien más. El tercer día transcurrió de forma muy similar. Igor actuaba con normalidad y Julia seguía interpretando el papel de la esposa devota y ajena a todo. Pero, en su interior, la tensión iba en aumento. Cada mentira, cada excusa le ponía los nervios de punta. Se encontraba analizando cada una de sus palabras, escrutando cada uno de sus gestos. Lo que más le dolía era verlo interactuar con Lisa. No se podía negar. Igor era un buen padre. La ayudaba con los deberes, le leía cuentos antes de dormir, jugaba con ella a juegos de mesa con auténtico entusiasmo. ¿De verdad estaba dispuesto a arriesgar todo eso por una aventura pasajera? La noche del tercer día, después de que Lisa se hubiera acostado e Igor se estuviera relajando frente al televisor, Julia finalmente se decidió. Iba a hablar con él. No iba a ser una confrontación directa, solo una indagación cautelosa y mesurada. «Igor, ¿va todo bien entre nosotros?», preguntó Julia con delicadeza, sentándose a su lado en el sofá. «¿A qué te refieres?», respondió él. «Me refiero a nuestra relación. Últimamente te noto distante». Igor dejó el mando a distancia y se volvió para mirarla. «Julia, qué tontería. Todo va bien, solo he estado muy ocupado en el trabajo. Estoy cansado, eso es todo. Quizás deberíamos escaparnos un poco, los dos solos», sugirió ella. «Podríamos llevar a Lisa a casa de tu madre el fin de semana y pasar una noche o dos en un hotel. ¿Por qué gastar dinero innecesariamente? Mejor ahorrar para nuestras vacaciones de verano. Pero es importante para nosotros, como pareja. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos realmente solos, Igor?». Él se encogió de hombros. «Julia, somos adultos, tenemos responsabilidades. Una hija. El romanticismo es para los jóvenes». Para los jóvenes. Pero con su amante probablemente sí se sentía joven de nuevo. Julia se levantó en silencio y fue a la cocina a preparar té. Las lágrimas le picaban en la garganta. Sabía que no podía seguir fingiendo. Tenía que tomar una decisión, perdonar y olvidar. Luchar por su familia o marcharse. Pero lo único que no podía hacer era actuar como si nada hubiera pasado. Al cuarto día, Julia había tomado una decisión. Necesitaba descubrir la verdad. No para montar una escena ni buscar venganza, sino para comprender plenamente el alcance de la traición. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando? ¿Quién era la otra mujer? ¿Era solo una aventura o algo más profundo, algo serio? Solo enfrentándose a la verdad, podría decidir cuál debía ser su futuro. Al quinto día, Julia se despertó con las ideas claras. Necesitaba pruebas, no para vengarse, sino para estar tranquila. Demasiadas preguntas seguían dando vueltas en su cabeza, sin respuesta y atormentándola. Igor se fue a trabajar como de costumbre, besándola en la mejilla y prometiéndole que volvería a casa a tiempo. «Hoy no hay fiesta de la empresa», bromeó. Julia resistió el impulso de responder con sarcasmo. Dejó a Lisa en el colegio, pero en lugar de ir a la oficina, volvió a casa. Se había tomado el día libre por enfermedad, alegando que estaba resfriada. Su voz, ronca por los días de llanto, convenció a Tatiana Petrovna de dejarla ir sin hacer más preguntas. En casa, Julia comenzó su búsqueda. Empezó por el escritorio de Igor, con cuidado de no mover nada. Revisó carpetas, documentos y tarjetas de visita, pero no había nada sospechoso. Igor era meticuloso, todo archivado, organizado, limpio. Ni notas garabateadas, ni números de teléfono misteriosos. A continuación, se dirigió al ordenador. Afortunadamente, Igor no había puesto contraseña en el ordenador de casa. ¿Por qué? Porque su mujer era muy confiada, muy ingenua, no tenía ni idea. Julia abrió el historial del navegador, el correo electrónico y las aplicaciones de mensajería. El correo electrónico del trabajo solo contenía correspondencia profesional. Su correo electrónico personal contenía mensajes relacionados con la familia y notificaciones rutinarias de bancos y tiendas online. Pero en una de las aplicaciones de mensajería menos utilizadas, Julia
descubrió un hilo con una usuaria llamada Ana K. Los mensajes más recientes eran de hacía 2 días. Gracias por anoche. Fue maravilloso, había escrito Ana. Yo también lo disfruté. Es una pena que hayamos tenido tan poco tiempo juntos, respondió Igor. ¿Cuándo nos volveremos a ver? El viernes, seguro, se me ocurrirá algo. Yulia siguió desplazándose hacia arriba, leyendo los mensajes anteriores. La conversación había comenzado 3 meses antes, inicialmente solo por motivos de trabajo. Ana era diseñadora de interiores e Igor se había puesto en contacto con ella para consultarle sobre la renovación de su oficina. Pero pronto, el tono comenzó a cambiar, de forma gradual e inconfundible, volviéndose más personal y luego coqueto. Eres un conversador muy interesante. Había escrito Ana hacía un mes, igualmente. Hacía mucho tiempo que no conocía a una mujer tan inteligente y hermosa, respondió Igor. ¿No se pone celosa tu esposa? No tiene ni idea de que tengo intereses fuera del trabajo y la familia. Yulia leyó las palabras y sintió un dolor agudo en el pecho. Así fue como empezó todo. Una relación profesional que poco a poco se fue convirtiendo en algo íntimo. Y mientras tanto, ella, la esposa siempre confiada, estaba en casa, preparándole la cena, lavándole las camisas y sin preguntar nada. Los mensajes se volvieron más atrevidos. Igor empezó a hablar de lo agobiado que se sentía por su vida familiar. Ana le expresó su simpatía y le dijo que lo entendía. «Te mereces algo mejor», le había escrito. «Contigo me siento vivo de nuevo», le había respondido él. La misma frase que Yulia había escuchado durante aquella fatídica llamada telefónica. Imprimió varios de los mensajes más comprometedores, eligiendo aquellos en los que Igor confesaba abiertamente sus sentimientos por Ana y hablaba despectivamente de su familia, no por motivos legales, ya que no tenía intención de llevarlo a los tribunales, sino para reforzar su propia convicción, para afianzar las decisiones que sabía que pronto tendría que tomar. A continuación, Yulia centró su atención en los registros financieros. Igor siempre se había encargado del presupuesto familiar y pagaba la mayor parte de las facturas. Pero ahora, con acceso a su correo electrónico, también podía ver los extractos bancarios. Lo que encontró en los últimos 3 meses era preocupante. Una serie de compras inexplicables y cargos cuestionables, gastos que nunca se habían discutido. Restaurantes caros, lugares que Igor visitaba entre semana cuando se suponía que estaba en el trabajo. Había cargos de floristerías, e incluso de una joyería, donde había hecho una compra de 15.000 rublos solo un mes antes. Yulia recordaba ese día con claridad. Igor había llegado a casa diciendo que sus compañeros habían hecho una colecta para comprar un regalo a la mujer de su jefe por su cumpleaños. 15.000 rublos le parecieron excesivos. Pero él le había explicado que el jefe era muy respetado y que el equipo no quería parecer tacaño. En realidad, había estado comprando joyas para su amante. Cada nueva revelación era más dolorosa que la anterior. Yulia comenzó a darse cuenta de que había estado viviendo durante meses en una ilusión cuidadosamente construida. Mientras ella ahorraba en la compra para pagar más rápido el préstamo de su apartamento, Igor cenaba lujosamente con otra mujer. Mientras ella compraba ropa para Lisa en el supermercado, él regalaba accesorios caros a otra persona. Pero el descubrimiento más devastador vino del teléfono de Igor. Lo había dejado en casa esa mañana, tal vez por las prisas o por pura costumbre, enchufado al cargador. Yulia había visto muchas veces el código de desbloqueo cuando él lo usaba delante de ella, la fecha de su boda. Un detalle que ahora le parecía casi cruel. En el teléfono encontró más mensajes con la misma mujer, Ana, pero esta vez mucho más explícitos. Yulia no tuvo fuerzas para abrir todas las fotos. También había mensajes de voz llenos de promesas susurradas y confesiones emotivas. «Te echo de menos cada minuto», decía Igor en una grabación. «Quiero que estemos juntos de verdad, no en secreto». «¿Y tu familia?», preguntó Ana. «No lo sé, es complicado. Mi hija, el apartamento. Pero lo estoy pensando». Estaba pensando en dejarlas. Yulia se hundió en el sofá y se cubrió la cara con ambas manos. Así que no era solo una aventura. No era un capricho pasajero. Igor
Estaba considerando seriamente el divorcio. Y durante todo este tiempo, ella había creído que su matrimonio era sólido. Había estado planeando sus vacaciones de verano, soñando con un segundo hijo y ahorrando para un coche nuevo. Qué tonta, ingenua y confiada había sido. De repente sonó el teléfono sobresaltándola. Era Marina, su amiga de toda la vida y antigua compañera de trabajo. Se conocían desde hacía 10 años. Marina siempre había sido la única persona en la que Julia podía confiar. «Hola», respondió Julia tratando de ocultar el temblor de su voz. «¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Estás en casa? ¿Estás enferma?» «Solo un resfriado leve». «Julia, ¿qué te pasa a la voz? ¿Has estado llorando?» Marina siempre había sido muy perspicaz. En cuanto Julia oyó su voz, no pudo contenerse. Las lágrimas le corrían por la cara mientras sollozaba al teléfono. «Marina, ¿puedo ir a tu casa? Me siento fatal». «Por supuesto. Ven, estoy en casa. No he salido». Julia se arregló rápidamente, guardó los mensajes impresos en su bolso y se dirigió al apartamento de su amiga. Marina vivía sola en un piso modesto pero elegante, no muy lejos del centro de la ciudad. Trabajaba como peluquera en un salón de belleza de lujo, tenía una clientela fiel y disfrutaba de una vida cómoda. «Dios mío, qué mal aspecto tienes», dijo Marina al abrir la puerta. «Entra, voy a preparar un té». En el calor de su acogedora cocina, frente a 2 tazas de té humeantes, Julia lo contó todo. La conversación que había escuchado, los mensajes incriminatorios, el dinero gastado en otra mujer. Marina escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza con incredulidad o chasqueando la lengua en señal de desaprobación. «Ese cabrón», murmuró una vez que Julia terminó. 9 años de matrimonio, un hijo, y te está engañando a tus espaldas. «Marish, ¿qué debo hacer?», susurró Julia. «Estoy completamente perdida. ¿Qué quieres tú? ¿Perdonarlo? ¿Salvar a la familia?» «No lo sé», admitió Julia. «Quizás si lo confesara él mismo y me pidiera perdón. Pero ni siquiera parece pensar que haya hecho nada malo. Sigue mintiendo, sigue viéndose con ella, está planeando nuestra separación». «Entonces tienes 3 opciones», dijo Marina con firmeza. «Callarte y aguantar. Pedir el divorcio inmediatamente. O enfrentarte a él y darle la oportunidad de explicarse». Miró a Julia con intensa tranquilidad. «Yulka te ha estado engañando durante 3 meses. Todos los días te ha mentido a la cara y ha gastado el dinero de tu familia en otra mujer. ¿De verdad crees que alguien así es capaz de tener una conversación sincera? Pero llevamos 9 años juntos», dijo Julia con voz quebrada. «Por eso duele tanto». «Lo entiendo», respondió Marina con suavidad. «Pero tienes que pensar en ti misma y en Lisa. ¿Qué ejemplo les estás dando si aceptas una traición como esta?» Marina tenía razón, pero el paso final, la decisión le daba mucho miedo. El divorcio significaba empezar de nuevo, mudarse, dividir los bienes, explicárselo todo a su hija, la presión económica. «Quizá deberíamos seguirlo», sugirió Marina de repente. «Averigua más sobre esta Ana. Quizá no sea tan grave como crees. ¿De verdad crees que eso ayudaría? Al menos sabrías toda la verdad. Ahora mismo solo estás haciendo conjeturas». Ella tenía coche y podían seguirlo discretamente, averiguar dónde se reunían y quién era realmente esa mujer. «Prepárate para lo peor», advirtió Marina. «Si los ves juntos, puede que te duela más que ahora». Esa noche, Julia llegó a casa a tiempo para cenar. Igor había enviado un mensaje diciendo que se quedaría hasta tarde en el trabajo y que llegaría a casa a tiempo para cenar. Otra mentira. Probablemente estaba con Ana. Lisa volvió del colegio muy animada. Había sacado un sobresaliente en literatura. Julia hizo todo lo posible por compartir la alegría de su hija, pero su mente estaba en otra parte. «Mamá, ¿papá llega pronto a casa hoy?», preguntó Lisa. Quería jugar al ajedrez con él. «Está atrapado en el trabajo, cariño». «Quizás mañana», respondió Julia con delicadeza. «Últimamente se queda hasta tarde muchos días. Solíamos jugar al ajedrez todos los fines de semana». Y era cierto. Igor había empezado poco a poco a pasar cada vez menos tiempo con su familia. Sus horas libres ahora pertenecían a otra persona. Esa noche, cuando Igor finalmente llegó a casa, tan relajado y alegre como siempre, Julia le estudió el rostro con atención. Parecía contento, satisfecho.
Siempre volvía de buen humor después de reunirse con Ana. «¿Qué tal el trabajo?», le preguntó ella. «Ajetreado, pero llevadero», respondió él. «¿Y tú cómo estás?». «Mejor». «Sí, bien. He descansado un poco en casa». Ni siquiera le preguntó cómo estaba ella. No se ofreció a llamar al médico ni mostró preocupación alguna. Antes se habría dado cuenta de cualquier cambio en su tono, de cualquier suspiro, pero ahora sus pensamientos estaban en otra parte, completamente consumidos por otra mujer. Mientras Julia se quedaba dormida esa noche, su mente estaba llena de una certeza. Mañana lo vería todo con sus propios ojos, y después tendría que tomar una decisión, una que cambiaría el curso de su vida. El viernes amaneció gris y lluvioso. Julia se despertó con un dolor sordo en el pecho. Hoy se enfrentaría a la traición con sus propios ojos. La noche anterior, Igor había mencionado casualmente que volvería a trabajar hasta tarde. Del mismo proyecto, suspiró, hojeando una pila de documentos. «El cliente quiere más revisiones. Tendré que quedarme». «¿Podrás descansar al menos el sábado?», preguntó Julia. «Lisa te echa de menos, quiere pasar tiempo contigo». «Por supuesto», prometió él. «Este fin de semana serás toda mía, incluso apagaré el teléfono». Un mentiroso nato. Uno experimentado. Julia lo miró y se preguntó, ¿cómo podía alguien llevar una doble vida con tanta naturalidad? No le decía nada a su conciencia cuando miraba a los ojos de su hija y le hacía promesas que no tenía intención de cumplir. Esa mañana, mientras lo acompañaba a la puerta, Julia observó atentamente su aspecto. Una camisa nueva y planchada, que ella no había comprado. Zapatos lustrados y caros. Pantalones a medida. Para ir a la oficina, Igor solía vestirse de manera más informal. Pero para una cita, por supuesto, tenía que lucir lo mejor posible. «Te ves muy elegante», comentó ella con voz firme. «Gracias», respondió él. «Hoy tenemos una reunión importante. Quiero causar una buena impresión». Otra mentira. Igor la besó en la mejilla y se marchó. Julia lo observó desde la ventana, tratando de conciliar al hombre en el que una vez creyó con el hombre en el que se había convertido. ¿Qué había visto en él y quién era realmente? Por primera vez en mucho tiempo, la jornada laboral se le hizo interminable. Marina debía recogerla a las 5:30 en punto y Julia tenía que encontrar la manera de aguantar hasta entonces. Se sorprendió a sí misma mirando por la ventana o revolviendo distraídamente la misma pila de papeles una y otra vez. «Julia Sergeevna, ¿todo bien?», le preguntó Tatiana Petrovna. «Parece muy distraída hoy». «Todo está bien, solo tengo un ligero dolor de cabeza. Quizás deberías irte temprano, al fin y al cabo es viernes». «Gracias. Pero aún tengo algunas cosas que terminar». A las 5:30 Julia bajó las escaleras del edificio de oficinas. Marina ya la estaba esperando fuera en su Kia blanco, apoyada contra la puerta, terminando un cigarrillo. Cuando vio a Julia, tiró el cigarrillo a la acera y la abrazó. «Bueno», dijo Marina, «¿estás lista para pillarlo infraganti? Seguro que no has cambiado de opinión». «No», respondió Julia con firmeza. «Necesito ver la verdad con mis propios ojos». «Está bien. Dijiste que trabajas cerca de Taganskaya, ¿verdad?». Se dirigieron hacia la oficina de Igor. Marina aparcó en un ángulo discreto, lo suficientemente lejos como para no ser vista, pero con una vista clara de la entrada. Ya era de noche, las farolas brillaban suavemente y el flujo constante del tráfico hacía fácil pasar desapercibidas. «¿Y si realmente está trabajando hasta tarde?», preguntó Marina. «Entonces habremos perdido la noche», dijo Julia. «Pero estoy casi segura de que se irá a la hora habitual». Esperaron casi una hora. Julia, nerviosa por la expectación, fumaba un cigarrillo tras otro, algo que no hacía desde hacía años. A las 6:30, Igor salió por fin del edificio. Miró a su alrededor brevemente, sacó su teléfono y marcó un número. «Es él», susurró Julia, aunque no había nadie que pudiera oírla. Igor habló por teléfono sonriendo y gesticulando animadamente. Luego se subió al coche y se alejó de la acera. Marina arrancó el motor y se incorporó al tráfico, siguiéndole a una distancia prudencial. «No le perdamos», dijo Julia con ansiedad. «No lo perderemos», le aseguró Marina. «De niña jugaba a ser detective», añadió con una sonrisa forzada. Pero incluso ella estaba visiblemente tensa.
Una cosa estaba clara. Igor no se dirigía a casa. Giró hacia el centro de la ciudad y se incorporó a la circunvalación. Marina lo siguió con sutileza, ralentizando de vez en cuando y dejando que otros coches se interpusieran entre ellos para no levantar sospechas. Finalmente, Igor se detuvo y aparcó cerca de un restaurante de lujo en el corazón de la ciudad, Provence, un lugar moderno y exclusivo, muy por encima de lo que el presupuesto familiar les permitía. Julia e Igor nunca habían estado allí juntos. Siempre había sido demasiado caro, decía él. Ahora ella sabía para quién no era demasiado caro. Así que resultó que sí tenía dinero, pero no para su familia, para ella. Para veladas románticas con su amante. «Ahí», dijo Marina, señalando discretamente. Igor salió del coche, se ajustó la corbata, se pasó la mano por el pelo y caminó con confianza hacia la entrada del restaurante. Parecía emocionado, satisfecho, como un hombre que se dirige a una cita largamente esperada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Marina. «Quedémonos en el coche y esperemos. Quizás salgan pronto y pueda verla». Marina aparcó en un lugar desde donde se veía bien la entrada, pero sin que nadie pudiera verlos. Al principio esperaron en silencio, intercambiando alguna que otra palabra. Julia encendió otro cigarrillo, con la mente dando vueltas. Dentro del restaurante, su marido estaba sentado con otra mujer, riendo, compartiendo historias, quizá haciendo planes para un futuro juntos. Planes en los que ella no estaba incluida. «¿Has pensado en lo que le vas a decir?», preguntó Marina con delicadeza. «¿Cuándo vas a enfrentarte a él?». «Aún no lo sé», respondió Julia. «Primero solo quiero verla». La espera se alargaba. Pasaron casi 2 horas. Bebieron café tibio de un termo que Marina había tenido la precaución de traer y se quedaron observando la entrada, iluminada por la cálida luz. Julia no podía dejar de pensar en Lisa, sentada en casa, probablemente haciendo los deberes, quizá preguntándose por qué su madre tardaba tanto. Le envió un mensaje. «Trabajo hasta tarde, cariño. Llegaré pronto a casa». Entonces se dio cuenta de la amarga realidad. Ella también estaba mintiendo, igual que Igor. Su engaño se había infiltrado en todos los rincones de sus vidas. A las 9:30 p.m., por fin salieron. Igor y una mujer. Era alta y delgada, con largo cabello oscuro y un estilo impecable. Llevaba un abrigo entallado de aspecto caro y unas elegantes botas de tacón alto. Parecía tener unos 30 años, quizá un poco más. «Es guapa», comentó Marina en voz baja. «Y joven». Julia se quedó mirando a la mujer, sin duda a Ana, sintiendo una extraña mezcla de dolor y curiosidad distante. Así que esa era la mujer por la que Igor estaba dispuesto a destruirlo todo. Ana era realmente atractiva, elegante, sofisticada, bien arreglada. El contraste era evidente. En los últimos años, Julia había elegido la comodidad en lugar del estilo, la maternidad en lugar de la vanidad. Y ahora veía a su marido abrazar a una mujer que representaba todo lo que ella había dejado de lado hacía tanto tiempo. Igor y Ana se quedaron fuera del restaurante, hablando en voz baja. Él le acarició el pelo, le besó la frente y la rodeó con sus brazos, tan tierno, tan enamorado. ¿Cuándo fue la última vez que tocó a Julia así? Hacía meses, quizá más. «Julia, quizá ya es suficiente», dijo Marina en voz baja. «Ya has visto lo que necesitabas ver». Pero Julia no podía apartar la mirada. Le dolía, profundamente, pero se quedó paralizada, hipnotizada por la imagen de su marido con otra mujer. Igor le susurró algo al oído a Ana, y ella se rió inclinando la cabeza con modestia. Luego se besaron largo, apasionadamente, como adolescentes envueltos en su primer amor. «Se van», señaló Marina. «Sí», respondió Julia en voz baja, con la voz vacía. Igor y Ana caminaron hacia el estacionamiento y se detuvieron junto a un elegante coche extranjero, probablemente el de ella. Igor, siempre caballeroso, le abrió la puerta. Esperó a que ella se sentara. Luego rodeó el vehículo y se deslizó en el asiento del copiloto. Ni siquiera condujo. «Van a su casa», pensó Julia. «O a un hotel», añadió Marina en voz baja. «¿Quieres que lo sigamos?» «No, ya basta», dijo Julia, recostándose en el asiento y cerrando los ojos. Ahora lo sabía todo.
Su marido no solo la estaba engañando, sino que estaba enamorado de otra persona. Una mujer más joven, guapa y exitosa. A su lado, Julia se sentía pequeña, invisible. Un ratón gris. Llévame a casa, por favor. El viaje de vuelta transcurrió en silencio. Marina la miraba de vez en cuando, pero no decía nada. Julia miró por la ventana la ciudad que pasaba, las luces parpadeantes, los edificios borrosos, pensando en cómo su vida se había dividido ahora en dos partes distintas, antes y después. Antes de ver a Igor con esa mujer, todavía había un atisbo de esperanza, la esperanza de que tal vez no fuera tan malo como parecía. Ahora no había ninguna esperanza. Julia, ¿y ahora qué?, preguntó Marina en voz baja cuando se detuvieron frente a su edificio. No lo sé, respondió Julia. Necesito tiempo para pensar. Quizás si hablamos con sinceridad, él entrará en razón. ¿Viste cómo la miraba?, dijo Marina. Eso no es un capricho, eso es amor. Julia asintió lentamente. Entonces tienes que pensar en ti misma y en Lisa, continuó Marina. No puedes vivir con una mentira así. Cuando Julia entró, encontró a su hija todavía sentada a la mesa haciendo los deberes. Lisa levantó la vista y le sonrió con cariño. Mamá, qué tarde has llegado. Estaba empezando a preocuparme. Lo siento, cariño. Tenía mucho trabajo. ¿Has terminado los deberes? Casi. Solo me queda matemáticas. Julia se sentó a su lado y la ayudó con los últimos problemas. Luego acostó a Lisa y le leyó un cuento como siempre. El ritmo familiar de la hora de acostarse. El calor, la comodidad, la rutina, de repente se sintió como un ritual vacío. Porque la verdad era que el cabeza de familia no estaba en casa. Estaba pasando la noche con otra persona. Igor regresó a la 1 de la madrugada. Julia seguía despierta, tumbada en la cama, pero no se movió. Fingió estar dormida. Él entró en silencio, se desnudó, se metió en la ducha, quizás para quitarse el olor de otra mujer, y se metió en la cama. Julia, ¿estás despierta?, susurró. Ella permaneció inmóvil. Tras una pausa, Igor se giró hacia un lado y pronto empezó a roncar profundamente, plácidamente, sin culpa, sin vacilación. Su conciencia, al parecer, estaba tranquila. Julia yacía a su lado, con los ojos muy abiertos, pensando en lo que tenía que pasar a continuación. Solo había 3 opciones: callarse y aguantar, convirtiéndose en una versión vacía de esposa. Intentar luchar por una familia que ya no existía realmente, o marcharse. Pero después de lo que había visto esa noche, lo sabía. No quedaba nada por lo que luchar. Igor ya había tomado una decisión. Ahora, lo único que le quedaba era reunir el valor y decir la verdad. Sábado por la mañana, Igor se despertó de muy buen humor. Como siempre después de ver a Ana, irradiaba energía, silbaba en la ducha, bromeaba durante el desayuno y jugaba cariñosamente con Lisa. Como si nada hubiera pasado. Parecía el padre de familia perfecto. Nada en él sugería que no estuviera totalmente comprometido a pasar un fin de semana sin preocupaciones con su mujer y su hija. «Papá, ¿qué vamos a hacer hoy?», preguntó Lisa alegremente. «Prometiste que estarías en casa todo el día». «Por supuesto, cariño. Quizás vayamos al parque o al cine. Están estrenando una nueva película de dibujos animados», respondió con una sonrisa. Julia observó la escena con el corazón encogido por el dolor. Igor estaba actuando, interpretando el papel del padre devoto, y se esperaba que ella siguiera interpretando el papel de la esposa feliz. Pero ya no podía seguir fingiendo. «Igor, tengo que hablar contigo», dijo en voz baja, una vez que Lisa se fue a vestirse. «¿Hablar en serio?», preguntó él mirándola atentamente. «¿Sobre qué?». «Sobre nosotros, sobre la familia». «¿Qué pasa?». Algo en su voz debió de tocarle la fibra sensible, porque su actitud cambió, dejó el periódico y se volvió hacia ella con el rostro tenso. «Julia, ¿de qué estás hablando?». «Sé lo de Ana». Las palabras sonaron como un disparo. Igor palideció. Abrió ligeramente la boca, pero no salió ningún sonido. En sus ojos brilló el miedo. Luego la confusión y de repente algo parecido al alivio. «¿Dónde lo has oído?». «No importa dónde», la interrumpió Julia. «Lo que importa es lo que vamos a hacer ahora». El silencio llenó la habitación. Igor se quedó paralizado en la mesa de la cocina mirándola como si la viera por primera vez. Su rostro estaba pálido. Tenía los ojos muy abiertos por el pánico.
Abrió la boca, la volvió a cerrar, buscando palabras que no le salían. Mamá, papá, estoy lista. Se oyó la voz de Lisa desde el pasillo. Vamos al cine. Julia volvió a centrarse. Lizzie, nuestros planes han cambiado un poco, dijo, forzando la calma en su tono. Papá y yo tenemos que hablar de algo importante. ¿Quieres ir a visitar a la abuela Tania? Te llamó ayer y dijo que te echaba de menos. ¿Cuándo vamos al cine? Mañana. ¿Seguro? O quizá papá te lleve esta noche. Lisa pareció un poco decepcionada, pero accedió a ir a visitar a su abuela. Igor había permanecido en silencio todo el tiempo, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Una vez que Lisa cerró la puerta y el apartamento quedó en silencio, finalmente habló. Julia, puedo explicártelo todo. ¿Explicar qué? Espetó ella con voz temblorosa, no por debilidad, sino por el esfuerzo de contenerlo todo. Llevas 3 meses engañándome, gastando nuestro dinero en cenas y regalos para tu amante, y todas las noches llegas a casa, me miras a los ojos y me mientes. Mientes sobre el trabajo, mientes sobre las reuniones, mientes sobre las fiestas. Metió la mano en el bolso y sacó las páginas impresas con los mensajes de él. Las dejó sobre la mesa delante de él con tranquila determinación. Toma, estas son tus explicaciones. Lo he leído todo. Igor cogió las hojas, leyó unas líneas y las dejó sobre la mesa. Su expresión se derrumbó en una desesperación inequívoca. «Has revisado mis cosas personales», dijo por fin, con voz hueca. «¿Cosas personales?», repitió Julia, atónita. «Llevamos casados 9 años, tenemos un hijo, una hipoteca, deudas compartidas. ¿Qué cosas personales podrías pensar que no tengo derecho a saber?» Igor bajó la mirada. «Julia intenta comprender». «¿Comprender qué?», preguntó Julia con voz temblorosa. ¿Que te has enamorado de otra persona? ¿Que me he convertido en una carga para ti? ¿Que nuestra familia es una jaula de la que intentas escapar?» Igor se estremeció. Ella estaba citando sus propias palabras, sacadas directamente de los mensajes que le había enviado a Ana. «No es tan sencillo como parece», dijo en voz baja. «Sí, estoy viendo a Ana, sí, es algo serio. Pero eso no significa que no te quiera. Ni a Elisa. Tú no me quieres», le interrumpió ella con frialdad. «Se lo dijiste tú mismo, le dijiste que estabas aburrido conmigo, que vivíamos como compañeros de piso. Estaba enfadado cuando escribí eso, no lo decía en serio. Solo estaba diciendo tonterías». «¿3 meses de tonterías?», espetó ella. «¿Todos los días? ¿Todas las citas? ¿Todo eso eran tonterías?» Igor se levantó y empezó a dar vueltas por la cocina. Era evidente que le costaba ordenar sus pensamientos, buscar las palabras adecuadas. ¿Pero qué palabras adecuadas podían existir en un momento como ese? «Julia», dijo finalmente, «nuestra relación se ha convertido en algo mecánico. Vivimos como hermanos, trabajo, casa, criar a nuestra hija, todo está programado. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fueran facturas o logística? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos solos, realmente solos? ¿Y eso es culpa mía?», respondió ella con voz aguda. «¿Porque tenemos una hija que nos necesita? ¿Porque tenemos un hogar que mantener? ¿Porque somos adultos con responsabilidades?» «No, claro que no. No te estoy culpando», dijo Igor en voz baja. «Es solo que, con Ana me siento vivo. Hablamos de libros, de viajes, de ideas y planes. A ella le interesa lo que pienso. No solo si me he acordado de pagar la factura de la luz». Esas palabras golpearon a Julia más fuerte que cualquier acusación. Así que era cierto, se había convertido en la mujer que él describía. Una esposa consumida por la rutina, que solo hablaba de tareas domésticas y obligaciones. ¿De verdad se había vuelto tan aburrida a sus ojos? «¿Alguna vez has intentado hablarme de libros o de viajes?», preguntó ella. «¿O simplemente decidiste que tu mujer no era capaz de hablar de nada más que del alquiler?» «Julia, no hagas esto», dijo él en voz baja. «Sé que tengo la culpa. Sé que debería haber hablado contigo. No debería haber ido a buscar algo que faltaba. Algo que debería haber intentado reconstruir aquí, contigo». Ella lo miró fijamente, con voz repentinamente plana. «Igor, ¿piensas dejarnos? He leído tus mensajes. Le dijiste que estabas pensando en divorciarte». Igor se quedó junto a la ventana, en silencio durante un largo rato. Luego se volvió hacia ella. «Sí», dijo. «Lo he estado pensando.
No porque no te quiera, sino porque no puedo seguir viviendo una doble vida. No es justo para nadie. ¿Justo?, repitió ella casi incrédula. ¿Qué crees que han sido los últimos 3 meses, sino la parte más deshonesta de todo nuestro matrimonio? Tienes razón, admitió Igor con voz firme. No fue honestidad. Fui un cobarde. No pude afrontarlo. Seguí esperando que se resolviera de alguna manera. Julia se hundió en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Igor no gritaba. No ponía excusas. Estaba tranquilo. Sereno. Y eso de alguna manera lo hacía aún peor. No era un hombre presa de un arrebato pasional. Era un hombre que, de forma tranquila y racional, había tomado la decisión de marcharse. ¿Elisa?, susurró ella por fin sin levantar la vista. ¿Pensaste en tu hija cuando planeabas tu nueva vida?, preguntó Julia, con voz baja y firme. Por supuesto que sí, respondió Igor. Elisa es mi hija, la adoro. Seguiré formando parte de su vida. La mantendré económicamente, la veré los fines de semana, estaré presente, como muchos padres divorciados, y sus hijos salen adelante, pero aún no estamos divorciados, todavía tenemos la oportunidad de arreglar las cosas. Igor se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Su rostro parecía más viejo, marcado por la culpa y el cansancio. ¿Y de verdad quieres arreglar esto?, preguntó. Sinceramente, después de todo lo que he hecho, ¿crees que alguna vez podrás volver a confiar en mí? Julia levantó la cabeza y lo miró. Este hombre, que había compartido su vida durante 9 años, que conocía todos sus hábitos y defectos, ahora parecía un extraño. No lo sé, admitió. Quizás, si rompes con ella, si empezamos de cero. Hubo una pausa. Luego llegaron las palabras que lo destrozaron todo. Ana está embarazada. Fue como un rayo. Julia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Está de 8 semanas. Nos enteramos ayer. 8 semanas. Julia hizo el cálculo mental. Así que Ana se había quedado embarazada casi inmediatamente después de que comenzaran su aventura. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz apenas audible. ¿Quiere tener el bebé? Sí, respondió Igor. Yo también quiero tener este hijo. Julia se levantó y se acercó a la ventana, afuera. La vida continuaba imperturbable. Los niños jugaban. Las parejas paseaban. El mundo seguía girando, indiferente al silencioso desmoronamiento que se producía en el interior de aquella cocina. Así que la decisión ya está tomada, dijo ella en voz baja. ¿Te vas? No lo sé, murmuró Igor. Es complicado. Por un lado estás tú y Lisa, nuestra vida, nuestros recuerdos. Por otro, hay alguien joven, alguien que lleva a mi hijo en su vientre. ¿Qué tiene eso de complicado?, dijo Julia con dureza. Igor suspiró. Julia no quería que esto pasara. Nunca quise destruir nuestra familia. Esa es la cuestión. No importa si querías o no, lo hiciste. En ese momento se cerró de golpe la puerta principal. La voz de Lisa resonó. Mamá, papá, ya llegué. La abuela Tania envió pastel. Julia e Igor intercambiaron miradas. Tenían que recomponerse rápidamente, ocultar la devastación, al menos hasta que decidieran cómo explicarle todo a su hija. Ya vamos, cariño, gritó Julia, secándose las lágrimas. Terminaremos esta conversación más tarde, susurró Igor. ¿Qué más hay que decir?, respondió ella en voz baja. Ahora todo está claro. El resto del día transcurrió en un ambiente tenso. Una versión escenificada de la vida familiar. Igor llevó a Elisa al cine, tal y como le había prometido. Julia preparó la cena, limpió la cocina y siguió con sus tareas habituales. Pero su mente estaba muy lejos. Ana está embarazada. Eso lo cambiaba todo. Ya no se trataba solo de una infidelidad, sino de la construcción silenciosa de una familia completamente nueva. No podía competir con una amante embarazada. Era una batalla perdida. Más tarde, esa noche, después de que Lisa se hubiera dormido, se sentaron de nuevo en la cocina. Igor parecía agotado. Julia se sentía vacía. Voy a pedir el divorcio, dijo con sencillez, sin emoción ni vacilación. Julia, no. Tú ya has tomado tu decisión, le interrumpió ella. Tendrás tu nueva familia, tu nuevo hijo. No tiene sentido fingir que queda algo aquí. Lo miró por última vez. Lo único que queda entre nosotros es Lisa. Lisa se quedará conmigo. Eres libre de verla cuando quieras. Pero me niego a compartir a mi marido con otra mujer, dijo Julia con firmeza. Igor asintió solemnemente. Lo entiendo,
Te apoyaré económicamente. El apartamento seguirá siendo tuyo y de Lisa. Pagaré la manutención de la niña. No tienes que preocuparte por eso ahora mismo. Lo primero es cómo se lo vamos a decir a Lisa. Quizá no deberíamos decírselo todavía. Continuó él. Dejemos que se acostumbre poco a poco a que yo no esté tan presente. Igor, tiene 8 años, no es ingenua. Ya nota que algo pasa. Es mejor que se entere por nosotros que por su cuenta. Acordaron que Igor se mudaría en los próximos días. Buscaría un lugar para alquilar y, en una semana, se sentarían con Lisa para explicarle, con delicadeza, que mamá y papá ya no vivirían juntos, pero que ambos la querían más que a nada en el mundo. Julia, quiero que sepas que no me arrepiento de los años que hemos pasado juntos, dijo Igor al salir del salón para irse a dormir al sofá. Has sido una buena esposa y una madre maravillosa. Pero no somos el uno para el otro, y quizá nunca lo hemos sido. No lo sé. Quizá he cambiado. Quizá me he dado cuenta de lo que realmente quiero. Lo siento. Julia se sentó sola en la cocina. Afuera, había caído la noche y las luces de los apartamentos vecinos comenzaban a apagarse. Mañana comenzaría una nueva vida. La vida de una mujer divorciada que criaría a su hija sola. Era aterrador, doloroso, pero honesto. Ese lunes por la mañana llamó a Marina para contárselo todo. Se va, le dijo. Estás embarazada, exclamó Marina. Julia, estoy orgullosa de ti, has hecho lo correcto al no dejar que esto siguiera así. Marish, ¿y si estoy cometiendo un terrible error? ¿Y si debería haber intentado salvar nuestra familia? ¿Tu familia? Cuando tu marido está formando otra a tus espaldas. Jul, no, te mereces mucho más, créelo. Esa noche, Igor hizo las maletas y se marchó. Le dijo a Lisa que se iba de viaje de negocios durante una semana. La niña se sintió decepcionada, pero no sorprendida. Su padre había viajado muchas veces por trabajo. Mamá, ¿cuándo volverá papá? ¿Seguiremos yendo juntas al zoo? Preguntó antes de acostarse. Por supuesto, cariño, respondió Julia en voz baja, incapaz de decirle la verdad todavía. Pasó una semana. Una extraña mezcla de alivio y temor. Julia ya no tenía que vivir a la sombra de las mentiras ni obligarse a sonreír a pesar del dolor. Pero la inminente conversación con su hija le llenaba el corazón de temor. Sería la conversación más difícil de su vida. Al principio, su hija no estaba especialmente angustiada por la ausencia de su padre. Los viajes de negocios se habían convertido en algo habitual en su hogar. Pero, a medida que la semana llegaba a su fin, comenzaron las preguntas. Mamá, ¿cuándo vuelve papá? Me prometió que me ayudaría con mi proyecto de ciencias. Pronto, cariño. Su trabajo es complicado. ¿Por qué ya no llama por las tardes? Siempre llamaba cuando estaba fuera. La verdad es que Igor no había llamado ni una sola vez. Había enviado 2 mensajes breves e impersonales a Julia, preguntándole cómo estaba Lisa y si necesitaban ayuda económica. Su tono era frío, distante, más propio de un exmarido que se ocupa de la logística que de un padre que echa de menos a su hija. El viernes por la tarde, Igor por fin llegó. Tenía buen aspecto, mejor, de hecho, que en los últimos meses de su vida en común. Relajado y rejuvenecido, estaba claro que el tiempo que pasaba con Ana le sentaba bien. Lisa se alegró mucho de verlo. Se aferró a su cuello y le contó con entusiasmo historias del colegio, su nueva amiga y la nota excelente que había sacado en matemáticas. Igor la escuchaba, pero Julia se dio cuenta de que miraba con frecuencia el reloj y el teléfono. Estaba ansioso por volver a su nueva vida. Lizzie, dijo con suavidad una vez que su hija se hubo calmado. Tenemos que hablar contigo de algo importante. Al percibir el cambio de humor, Lisa se quedó inmediatamente callada y alerta. Julia se sentó a su lado en el sofá, mientras Igor ocupaba el sillón de enfrente. Un pesado silencio llenó la habitación. Lisa, comenzó Igor, sabes que tu madre y yo te queremos mucho. Eso nunca cambiará. Pase lo que pase. Papá, me estás asustando, dijo ella con voz temblorosa. A veces, añadió Julia en voz baja, los adultos llegan a comprender que ya no pueden seguir viviendo juntos. No es porque nadie sea malo, es simplemente algo que sucede. Lisa miró a sus padres, dándose cuenta de lo que estaba pasando. ¿Os vais a divorciar?, preguntó con sencillez. Julia asintió, sí, cariño.
Tu padre y yo vamos a vivir separados. ¿Pero por qué? La voz de Lisa se quebró por las lágrimas. ¿He hecho algo malo? No, mi amor, dijo Igor rápidamente. Esto no tiene nada que ver contigo. Es solo entre tu madre y yo. Los dos te adoramos y eso nunca cambiará. ¿Dónde vas a vivir?, preguntó ella. He alquilado un apartamento cerca, respondió Igor. Podrás venir a visitarme los fines de semana. Daremos paseos, iremos al cine y haremos juntos los deberes. ¿Por qué no podéis hacer las paces? La pregunta quedó suspendida en el aire como una herida que ninguno de los dos padres podía tocar. Igor y Yulia intercambiaron una mirada dolorida. ¿Cómo se le explica a una niña de 8 años que su padre ama a otra persona y que va a tener un hijo con ella? A veces las personas cambian, dijo Yulia con delicadeza. Crecen en direcciones diferentes y empiezan a comprender lo que realmente quieren en la vida. Entonces papá ya no nos quiere. Yo te quiero. La interrumpió Igor con voz quebrada. Lisa, te adoro. Y también respeto y aprecio profundamente a tu madre. Pero tu madre y yo ya no podemos seguir siendo marido y mujer. Lisa se quedó sentada en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Luego preguntó, ¿los padres de Masha también están divorciados? Ella me dijo que al principio fue difícil, pero que ahora se ha acostumbrado e incluso le gusta tener 2 casas. ¿Lo ves?, dijo Yulia abrazando a su hija. Tú también tendrás 2 hogares. Y tanto mamá como papá siempre te cuidarán. Seguiremos celebrando juntos el año nuevo, ¿verdad? Igor dudó. Ya veremos, cariño. Aún queda mucho para año nuevo. Todavía faltaban 2 meses para año nuevo. Pero Yulia entendió lo que quería decir Igor. Para entonces, Ana estaría embarazada de 4 meses y seguramente querrían pasar las vacaciones juntos. La conversación se prolongó durante casi 1 hora. Lisa hizo preguntas tanto prácticas como emocionales. ¿Dónde viviría definitivamente? ¿Con qué frecuencia vería a su padre? Si tendría que cambiar de colegio. Yulia e Igor intentaron responder con sinceridad, sin causarle un dolor innecesario. Cuando Lisa finalmente regresó a su habitación para terminar los deberes, sus padres se quedaron solos en el salón. ¿Crees que lo ha aceptado bien?, preguntó Igor. Mejor de lo que esperaba, respondió Yulia. Los niños se adaptan más rápido que los adultos. Yulia, quiero que sepas que siempre estaré ahí para Lisa. La apoyaré económicamente y estaré presente en su vida. Lo sé, dijo ella en voz baja. Te quiere mucho. Igor asintió y miró su reloj. Tengo que irme. Os veré a las 2 este fin de semana. Me llevaré a Lisa todo el día. Después de que se marchara, Yulia fue a ver cómo estaba su hija. Lisa estaba en su escritorio con sus libros de texto. Pero estaba claro que su mente estaba en otra parte. ¿Cómo te encuentras, cariño? Mamá, ¿estarás triste sin papá? La pregunta tomó a Yulia por sorpresa. Se sentó a su lado. Probablemente. Pero ¿sabes qué? Está bien sentirse triste a veces. Lo importante es no dejar que la tristeza te impida vivir tu vida. ¿Papá está triste? No lo sé, cariño. Cada uno lidia con la tristeza de manera diferente. Masha dice que su papá también estaba triste. Pero luego se casó con otra persona y ahora tiene un hermanito. A Yulia se le encogió el corazón. ¿Acaso Lisa ya sospechaba la verdad? ¿Y qué piensas de eso? Si papá se casa con otra persona, yo también la visitaría. Si eso pasa, sí. Pero puede que no sea por ahora. Lisa asintió y volvió a sus deberes. Yulia besó la cabeza de su hija y salió silenciosamente de la habitación. En el pasillo, se apoyó contra la pared y se permitió llorar un momento. Lo más difícil ya había pasado. Lisa ahora sabía la verdad. Era hora de empezar un nuevo capítulo. Al día siguiente, sábado, Igor recogió a su hija por la mañana y prometió traerla de vuelta por la noche. Yulia se quedó sola en casa. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en el apartamento le resultaba extraño. No se oía la risa de los niños. No se oía el eco de los pasos de un hombre. No había televisión de fondo. Decidió recuperar su espacio, empezando por redecorar el apartamento. Recogió los restos de la presencia de Igor. Camisas, corbatas, gemelos, recuerdos de vacaciones pasadas que él había olvidado o que ya no le importaban. Dobló con cuidado todas las pertenencias de Igor en una caja para que él las recogiera la próxima vez que viniera a buscar a Lisa.
Luego, reorganizó los muebles del salón y quitó las fotos de sus vacaciones y de su boda, no por rencor, sino porque verlas ahora le resultaba demasiado doloroso. Todo parecía un montaje, como una representación que ya no tenía sentido. Al anochecer, el apartamento había adquirido un nuevo carácter, más suave, más femenino y acogedor. Julia colocó flores frescas en un jarrón, encendió velas perfumadas y puso música suave. Por primera vez en meses, una sensación de calma comenzó a apoderarse de ella. Tal y como había prometido, Igor trajo a Lisa a casa a las 8 en punto. La niña estaba alegre. Habían ido al circo, habían comido helado y habían comprado algunos libros nuevos. Sin embargo, Julia notó una sutil inquietud en el comportamiento de su hija. «¿Qué tal el día?», le preguntó una vez que Igor se hubo marchado. «Bien, pero un poco raro», respondió Lisa. «Papá no paraba de preguntarme si quería algo más. Nunca solía hacerlo». Al parecer, Igor estaba tratando de aliviar su culpa con golosinas y atenciones. Una reacción típica de un padre que atraviesa las secuelas de un divorcio. «Y no dejaba de mirar el móvil», añadió Lisa. En un momento dado, incluso hizo una llamada y habló muy bajo, como si no quisiera que yo oyera. Ana, por supuesto. Julia no pudo evitar preguntarse. ¿Le había dicho a su amante que iba a pasar el día con su hija? ¿O le estaba ocultando la existencia de Lisa de la misma manera que había ocultado a Ana a su familia? El domingo fue tranquilo. Solo Julia y Lisa. Paseaban por el parque, hacían tortitas juntas y veían dibujos animados antiguos. Julia se dio cuenta de que esta versión de la vida familiar le parecía bien. No tenía que esperar a nadie para cenar. No tenía que adaptarse a los caprichos de otra persona. No tenía ansiedad por saber si su marido le decía la verdad sobre sus planes. El lunes, en el trabajo, sus compañeros notaron inmediatamente que algo había cambiado. «Julia Sergeevna, hoy estás diferente», dijo Tatiana Petrovna. «Más descansada. Has pasado un buen fin de semana. ¿Dónde está tu marido? Hace tiempo que no lo veo». Julia exhaló suavemente. Tarde o temprano, la verdad tenía que salir a la luz. «Nos vamos a divorciar, Tatiana Petrovna». Vaya, no tenía ni idea de que tuvieran problemas. Siempre parecían una pareja tan sólida. Al parecer, no tan sólida como creíamos. Durante la pausa para comer, Julia llamó a Marina y le contó la conversación con Lisa. «Has hecho lo correcto al decirle la verdad», le dijo Marina para animarla. «¿Cómo lo estás llevando?» «Mejor de lo que pensaba», respondió Julia. «Por supuesto que duele. Pero al mismo tiempo, siento que me han quitado un peso de encima. Ya no tengo que seguir fingiendo». «Y eso», dijo Marina, «es lo que más importa. ¿Y ahora qué? ¿Qué planes tienes para el futuro?» «Todavía no. Primero tengo que finalizar el divorcio, arreglar lo del apartamento y luego ya veremos». «Julia, aún eres joven y guapa. Encontrarás a alguien mucho mejor que ese imbécil». «Ahora no. Lisa necesita tiempo para adaptarse a la nueva realidad y yo necesito aclarar mis ideas». Pero, en el fondo, Julia ya había empezado a imaginar un futuro diferente. Un futuro en el que su vida ya no estuviera determinada por las decisiones de Igor. Pensó en lo que realmente quería. Quizá una nueva relación, avanzar en su carrera e incluso viajar con su hija. Por primera vez en años, el camino que tenía por delante no le parecía monótono ni fijo, sino abierto y lleno de posibilidades. 2 semanas después de hablar con Lisa, Julia solicitó el divorcio. Igor no se opuso. Aceptó pagar la manutención de la niña, dejar que Julia se quedara con el apartamento para ella y su hija, y propuso un reparto mínimo de los bienes restantes. «Está siendo muy noble», le dijo durante la consulta legal. «No se trata de nobleza, se trata de sentido común. No quiero tu dinero ni tus cosas, solo quiero que seas un buen padre para Lisa. Lo prometo». Pero Julia había aprendido el peso de sus promesas. Un mes después, el divorcio fue definitivo. Mientras sostenía el certificado en sus manos, Julia sintió algo inesperado, alivio. Era oficialmente libre. Era aterrador, pero también emocionante. Lisa se adaptó a la nueva vida más rápido de lo que Julia había imaginado. Se acostumbró a que su padre la recogiera los fines de semana y a vivir sola con su madre. De vez en cuando, preguntaba por qué las cosas habían salido así,
pero en general lo aceptaba como su nueva normalidad. Para Julia había comenzado un nuevo capítulo. Por primera vez en 9 años. Podía centrarse únicamente en sí misma y en su hija, hacer planes sin concesiones, sin esperar las decisiones de nadie más. Al principio le resultaba extraño, pero cada vez más se daba cuenta de lo mucho que le gustaba. 6 meses después, Julia se miró al espejo y casi no se reconoció. Su antigua coleta, que antes le daba un aire apagado, había sido sustituida por un corte de pelo moderno y elegante. Llevaba un maquillaje ligero y un vestido nuevo, que no había comprado por necesidad, sino simplemente porque le apetecía. En esos 6 meses, había dejado atrás la identidad de la esposa de Igor y había redescubierto a alguien más importante, a sí misma. Volvía a ser Julia, una mujer de 35 años con todo el derecho a tener sus propias esperanzas, deseos y sueños. Mudarse a un nuevo apartamento había sido la decisión correcta. Era un piso más pequeño, de 2 habitaciones, en un barrio diferente, menos caro, pero más luminoso, más acogedor y lo más importante, libre de recuerdos vinculados a su vida anterior. Al principio, Lisa estaba triste por la idea de cambiar de colegio, pero se adaptó rápidamente. Hizo amigos e incluso confesó que prefería el nuevo colegio al anterior. «Mamá, ¿sabías que tenemos un nuevo médico en el colegio?», le preguntó durante el desayuno. «Se llama Andrei Mikhailovich y es muy simpático. Cuando fui a verlo porque tenía un rasguño, me habló de sus viajes». Julia sonrió. Era reconfortante saber que todavía había médicos que se tomaban el tiempo para conectar con los niños. «¿Qué tipo de viajes?», preguntó. «Ha estado en África, India, incluso en la Antártida. Me enseñó fotos, y también me dijo que tiene una hija de mi edad, pero que vive con su abuela en otra ciudad. Así que está divorciado», pensó Julia, aunque se guardó esa observación para sí misma. En los últimos 6 meses, había aprendido a no ver a los hombres a través del prisma de la disponibilidad. Su vida se había vuelto rica y satisfactoria sin la presencia de una pareja. Su vida laboral prosperaba. Desde el divorcio, Julia parecía haber despertado. Se volvió más comprometida y proactiva, y sugirió varias ideas innovadoras para optimizar los procesos contables. Esfuerzos que fueron rápidamente reconocidos por la dirección. Tatiana Petrovna incluso insinuó la posibilidad de un ascenso. «Julia Sergeevna, últimamente estás radiante», le comentó. «Tu trabajo ha mejorado y también pareces más joven. Parece que el divorcio te ha sentado bien». «Sabes, Tatiana Petrovna», respondió Julia, «a veces los cambios más dolorosos resultan ser los más necesarios». También se había apuntado a clases de inglés, un sueño que había pospuesto continuamente por supuesta falta de tiempo o dinero. Ahora tenía ambas cosas. Lisa pasaba los sábados con su padre, y Julia ya no tenía que destinar fondos a camisas caras, facturas de restaurantes o regalos para otra mujer. Igor pagaba la pensión alimenticia con regularidad y recogía a Lisa todos los fines de semana. Un mes antes, le había dicho a su hija que ahora tenía una novia llamada Anya y que Lisa pronto tendría un hermanito o una hermanita. Lisa aceptó la noticia con calma. Estaba claro que estaba preparada emocionalmente para tal acontecimiento. «Mamá, ¿no estarás celosa cuando papá tenga un bebé?», preguntó. «No, cariño», respondió Julia con dulzura. «Ese bebé será tu hermanito o hermanita y me alegro por ti. Tu padre tiene derecho a formar una nueva familia». Y era cierto. Julia no sentía ni una pizca de celos. Más bien, se sentía agradecida a Ana por liberarla de un matrimonio que hacía tiempo que había perdido la chispa. A veces, la vida te lleva por caminos dolorosos solo para encaminarte por el camino correcto. Ese sábado, con Lisa en casa de su padre, Julia decidió dar un paseo por el parque. La primavera había llegado temprano y con calor ese año. Los árboles ya estaban brotando hojas frescas, y los primeros tulipanes habían comenzado a florecer. Julia paseaba por el camino bordeado de árboles, escuchando música con los auriculares y reflexionando sobre lo mucho que había cambiado su vida. Hacía solo un año, habría estado en la cocina preparando la comida del sábado para su familia, lavando la ropa, ordenando y decidiendo qué película ver con su marido esa noche.
Era una vida rutinaria, predecible y segura. Una vida que le hacía sentir estable. Ahora, cada día traía algo inesperado. Ayer, por ejemplo, se había apuntado a un taller de teatro para adultos. Algo que siempre había querido probar pero nunca se había atrevido a hacer. «Disculpe, ¿podría ayudarnos?», le preguntó alguien. Julia se volvió. Delante de ella había un hombre de unos 40 años, acompañado de una niña de la edad de Lisa. La niña lloraba, agarrada a la pierna del hombre. «¿Qué ha pasado?», preguntó Julia con amabilidad. «Mi hija se ha caído de la bicicleta y se ha raspado la rodilla», respondió el hombre. «Y no tengo un botiquín de primeros auxilios». Sin dudarlo, Julia rebuscó en su bolso y sacó unas toallitas húmedas y una venda, un hábito que había adquirido gracias a tener un hijo en edad escolar. «Vamos a limpiarte eso». Se arrodilló y cuidó con delicadeza la herida de la niña. Mientras lo hacía, la niña empezó a calmarse. «Muchas gracias», dijo el hombre con sincera gratitud. «Es como si hubieras aparecido de la nada justo cuando necesitábamos a alguien. Por cierto, me llamo Andrei». «Julia», respondió ella. «Y tu hija es Katia, ¿verdad?». «Katia, da las gracias a la tía Julia», le dijo Andrei. «Gracias», dijo la niña tímidamente y añadió. «Tienes unas manos muy amables, como las del médico de nuestra escuela». Julia y Andrei se miraron sorprendidos y se rieron. «¿A qué colegio va?», preguntó Julia. «¿Conoce al médico de nuestro colegio? También se llama Andrei». «No lo conozco», respondió Julia. «Pero mi hija me ha hablado mucho de él. Le tiene en gran estima». «Ese soy yo», respondió Andrei con una sonrisa. «Trabajo a tiempo parcial en el colegio, pero mi trabajo principal es en una clínica pediátrica». La conversación continuó. Julia se enteró de que llevaba 3 años divorciado. Su hija vivía con su abuela en Voronezh, pero lo visitaba regularmente los fines de semana y en vacaciones. Le apasionaban los viajes, la fotografía y la literatura. «¿Sueles pasear por aquí?», preguntó mientras Katia, ahora de nuevo alegre, corría a dar de comer a los patos cerca del estanque. «Los sábados sí. Mi hija suele pasar el día con su padre, así que tengo algo de tiempo libre». «Lo entiendo», asintió él. «Yo estoy en la misma situación». Acabaron hablando durante casi 1 hora. Andrei era reflexivo, elocuente y fácil de tratar. Hablaba con perspicacia y calidez sobre su trabajo, sus intereses y la vida en general. Julia se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no tenía una conversación tan agradable y significativa. «¿Te gustaría ir al teatro conmigo algún día?», le preguntó él mientras se preparaban para despedirse. «Hay una nueva obra en un pequeño teatro que tengo ganas de ver. Pero no es muy divertido ir solo». Julia se detuvo, sorprendida. Desde su divorcio no había tenido ni una sola cita. La invitación la tomó por sorpresa, pero no de forma desagradable. Había una nueva producción en el pequeño teatro, pero ir sola no le parecía atractivo. Julia dudó un momento. Desde su divorcio no se había aventurado en ninguna relación sentimental, y la invitación la tomó por sorpresa. «¿Por qué no?», dijo finalmente. «Hace mucho que no voy al teatro». Intercambiaron números de teléfono y Andrei prometió llamarla la semana siguiente, una vez que consultara la programación. Julia regresó a casa muy animada, no solo porque había conocido a un hombre, aunque a Andrei le gustaba de verdad, sino porque se sentía de nuevo una mujer atractiva y segura de sí misma, capaz de captar el interés de alguien amable y decente. Esa noche, cuando Igor llevó a Lisa a casa, la niña anunció emocionada desde la puerta: «Mamá, he visto a Andrei Mikhailovich en el parque. Estaba con su hija. ¿Te han saludado?». «¿En serio?». Julia sonrió. «¿Qué más han dicho?». «Que eres una señora muy simpática y que tienes unas manos muy bonitas». Igor arqueó una ceja. «¿Quién es Andrei Mikhailovich?». «El médico del colegio», respondió Lisa. «Es muy majo». Igor miró a su exmujer con aire inquisitivo. Lo que vio en su rostro le hizo fruncir el ceño. «Julia, tengo que hablar contigo», dijo una vez que Lisa se hubo ido a su habitación. «¿Sobre qué?». «Sobre nosotros, sobre lo que está pasando». Julia parpadeó sorprendida. «Igor, hace tiempo que no hay un nosotros. Estamos divorciados». «Lo sé, pero Ania nacerá dentro de 3 meses. He estado pensando mucho, en el futuro, en que todos mis hijos sean felices». «¿Y eso qué tiene que ver con nuestro hijo?». «Lisa es feliz.
La cuestión es que, quizá nos precipitamos con el divorcio, quizá deberíamos haberlo intentado más. Julia lo miró atónita. ¿En serio? Tu amante va a tener un hijo tuyo dentro de 3 meses y me pregunta si deberíamos volver juntos. Sé cómo suena, murmuró Igor. Pero pensé que quizá, por el bien de Lisa, podríamos intentarlo de nuevo. No por el bien de Lisa sino por el tuyo, respondió Julia con dureza. Tienes miedo de volver a ser padre, así que estás buscando un plan B. Igor se sonrojó. Eso no es cierto. Lo es, sin duda. Y sinceramente te estoy agradecida, Igor, por destruir nuestro matrimonio, porque solo entonces me di cuenta de que puedo ser verdaderamente feliz, por mí misma, sin un marido que me miente y se gasta nuestro dinero en otra mujer. Pero hemos pasado buenos momentos, insistió Igor. Sí, los tuvimos. Pero esos tiempos han terminado, y ahora estoy entrando en un nuevo y mejor capítulo, y no tengo intención de renunciar a él. Igor se marchó, visiblemente molesto. Julia lo vio alejarse y pensó en lo lamentable que parecía. Había abandonado a su familia por una pasión, y ahora que esa pasión se estaba convirtiendo en rutina y responsabilidad, quería refugiarse en lo familiar y seguro. Pero ella ya no era el refugio seguro ni el apoyo emocional de nadie. Era una mujer independiente, con sus propios sueños, metas y un futuro que ya no dependía de él. Andrei llamó el martes. Quedaron en ir al teatro el viernes. Julia se compró un vestido nuevo, reservó cita en la peluquería y sintió una emoción que no había experimentado en años. «Estás muy guapa esta noche, mamá», le dijo Lisa durante la cena del viernes. «¿Dónde vas?» «Al teatro con una amiga, con Andrei Mikhailovich». «Sí, ¿te importa?» Lisa se quedó pensativa. «No, no me importa. Es simpático. Y últimamente cuando has estado con él, te has divertido mucho. Me cae bien». La velada en el teatro fue mágica. La obra, El conversador inteligente, fue como una celebración. Después fueron a una cafetería donde hablaron hasta medianoche. Andrei habló de su trabajo con los niños, de sus viajes y de su amor por la literatura. Julia le contó historias sobre su hija, su trabajo y la sensación de libertad que había encontrado. «Sabes, Julia, eres una mujer increíblemente fuerte», le dijo él al despedirse. No todo el mundo podría pasar por un divorcio con tanta elegancia y reconstruir su vida con tanta determinación. No tenía muchas opciones, respondió ella con una suave sonrisa. Podía quedarme lamentándome o seguir adelante. ¿Te parecería bien que te invitara a salir este fin de semana?, le preguntó él. Me encantaría, respondió ella. Pero el sábado tengo a Lisa. ¿Quizás podríamos salir los 3? Me encantaría. Mi hija también estará conmigo. Podríamos presentarlas y así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Julia. Era incierto. Estaba por escribir, pero rebosaba posibilidades. No se precipitaba ni hacía grandes planes. Simplemente disfrutaba de cada día, abrazando la vida de una mujer que había elegido su propio camino. De vuelta en el apartamento donde una vez había vivido una familia feliz, ahora vivía una pareja joven. Igor se había mudado con Ana. Había tenido un hijo y se había vuelto a casar. De vez en cuando, Julia los veía en el centro comercial. La joven madre empujando un cochecito e Igor con aspecto más viejo, más cansado, un poco perdido. No sentía rencor. No se sentía reivindicada. Simplemente entendía que cada uno acaba con lo que elige. Igor había elegido la emoción y la huida y había recibido responsabilidad y realidad. Ella había elegido la verdad y había sido recompensada con la libertad y la posibilidad de ser feliz. Era justo. Esa noche, mientras arropaba a Lisa en la cama, Julia reflexionó sobre todo lo que la vida le había enseñado. Que no se puede mantener unida a una familia por la fuerza. Que la verdad, aunque dolorosa, es esencial. Que a veces los cambios más aterradores son los que te salvan, y que la felicidad no consiste en tener un marido, sino en ser honesto contigo mismo, y lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo cuando la vieja vida deja de servirte. Fuera de la ventana, las estrellas brillaban. Su hija dormía plácidamente en la habitación de al lado, y por delante le esperaba un futuro lleno de puertas abiertas, y Julia estaba finalmente lista para atravesarlas. Gracias por vernos.
Si esta historia te ha emocionado, deja tus comentarios a continuación. No olvides darle a me gusta al video y suscribirte para ver más historias reales y conmovedoras. Hasta la próxima.